de Prensa Washington. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hacemos nuevamente Club de Prensa desde el Centro Internacional de Prensa NTN 24 en Washington, D.C., la capital de la Unión Americana, donde ya pronto, en los próximos días, el presidente Donald Trump cumplirá 100 días de mandato. Ayer, a bordo del avión presidencial, le dijo a la prensa que deben ser los primeros 100 días de gobierno, los primeros casi 100 días, dijo textual, mejores de toda la historia de los Estados Unidos. Y ahí también reveló algunos otros antecedentes que van a marcar la conversación que tendremos esta mañana. Habló sobre Rusia, Vladimir Putin, el posible alto al fuego, un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Habló de Venezuela, que es la historia con la que vamos a comenzar el día de hoy. Los famosos aranceles secundarios contra aquellas empresas petroleras que sigan haciendo negocios en Venezuela y sigan explotando el petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener que elegir. O siguen exportando y haciendo negocios con los Estados Unidos o se exponen a aranceles con los Estados Unidos si mantienen sus operaciones en Venezuela. Para hablar de estos temas que marcan la agenda a esta hora, primero voy a comenzar a la distancia saludando a Sabrina Bacal, politóloga, periodista, analista política desde Miami. Sabrina, bienvenida al Club de Prensa. Muchísimas gracias. Y aquí en estudio te tengo que decir bienvenido de vuelta, porque te debería dar un abrazo después de tantos clubes de prensa, tantas ediciones. Francisco Rodríguez Jiménez. Muchas gracias. Te voy a decir, académico en visita en la Universidad de Georgetown. That's correct. Y esa es la razón por la que nos vuelves a visitar acá. Es un placer estar aquí, charlar con vosotros y aprender. Siempre digo con la mano en el corazón que aprendo mucho de vuestras perspectivas y conocimiento de la realidad compleja latinoamericana. Y Paco para los amigos. Correcto. Paco, Sabrina, entonces comencemos esta tarde a hablar de los temas que marcan la agenda. Y quiero comenzar invitándolos a que revisemos lo que dijo Donald Trump ayer en el avión presidencial a propósito de, no es que le hayan preguntado por Venezuela, él habló de Venezuela a propósito de una pregunta sobre Rusia, pero lo que dijo fue muy interesante porque justo hoy en la mañana conocimos que Venezuela o más bien que las empresas petroleras extranjeras que están trabajando en Venezuela no van a poder seguir trabajando ahí si es que no quieren sanciones de los Estados Unidos. Y hay un plazo, hasta el 27 de mayo. Él ayer dijo que estas medidas están funcionando fantástico y las petroleras se están retirando del país. Escuchemos qué dijo a bordo del Air Force One el presidente Donald Trump. Permitimos aranceles secundarios que afectan a Venezuela, tienen un gran impacto a Venezuela y muchos se han ido, muchos incluso han tirado sus mangueras en el océano porque no quieren esos aranceles, no quieren que les impongan esos aranceles, así que los aranceles secundarios en Venezuela, todos los aranceles son muy fuertes, porque si ustedes desobedecen nuestras órdenes, no pueden hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica y ese es el asunto. ¿Y qué dice usted de las compañías chinas que compran petróleo ruso? En el caso de Venezuela, como saben, China, ellos estaban ahí, tienen barcos ahí, ellos abandonaron el lugar y no quieren dar oportunidad a otras cosas. Sabrina, comienzo contigo entonces desde Miami. Ya hay 3 empresas, Repsol, Eni de Italia y también una empresa francesa que han confirmado haber recibido de los Estados Unidos la instrucción, incluso han confirmado que están evaluando cuáles son las implicancias y también hay una 4ª empresa, Reliance, creo que es de India el nombre de la empresa petrolera, que si bien no hemos confirmado que haya recibido la notificación de los Estados Unidos, sí pudimos confirmar que ya hace 2 semanas ha suspendido las importaciones desde Venezuela de petróleo extraído en ese país a la espera de que el gobierno de Modi dé algunas indicaciones respecto a cómo enfrentar estas políticas arancelarias. En total, son cerca de 800 millones de dólares mensuales que dejaría de recibir la máquina económica del gobierno venezolano. ¿Cuál es tu visión sobre estas medidas que está tomando Donald Trump? ¿Realmente asfixian a la dictadura de Maduro o Maduro ya sabe cómo lidiar con este tipo de cosas?
Mira, lo que yo interpreto y veo en el gobierno de Trump en su política hacia Venezuela es casi que la convivencia paralela de dos agendas. La agenda de los neoconservadores en su gobierno y en su equipo de política exterior, que quieren buscar una manera de aislar económicamente a Venezuela, pero no sofocarla, porque sofocar económicamente a Venezuela implicaría empeorar aún más el problema migratorio, que por el momento y sobre todo con las políticas tan agresivas contra los migrantes está controlado. Pero por otro lado vemos la agenda MAGA o la agenda de Estados Unidos primero, en la que definitivamente no se busca un cambio de régimen en Venezuela, y por eso vimos que hubo conversaciones, que hubo un enviado a Venezuela, que Venezuela está recibiendo deportados, algunos deportados los del Tren de Aragua, no sabemos si son todos del Tren de Aragua, pero algunos de ellos en la cárcel de Bukele. Entonces, lo que yo veo es que conviven dos sectores del gobierno de Trump, dos visiones de cómo tratar a Venezuela. Apretar un poco económicamente, pero no asfixiar, y tener algún tipo de acercamiento y de diálogo con el gobierno de Maduro para poder sobre todo solucionar el tema que para Trump es políticamente importante, y es el tema migratorio. Ahora, Sabrina, Francisco, quiero invitarte a que veamos la siguiente gráfica, que es precisamente una gráfica sobre las empresas que tienen acciones petroleras, es decir, que extraen petróleo. Miren, Chevron, ya sabemos que Chevron tiene un tiempecito ya de que lo notificaron antes que al resto de las empresas, porque es estadounidense, 460 millones de dólares mensuales. Repsol, España, ahí voy a ir contigo, Francisco, 125 millones de dólares mensuales. Maurel & Prom, francesa, 47 millones de dólares mensuales. Eni, italiana, 1 millón de dólares mensuales. Pero a esto hay que sumarle, yo les decía, lo que es de India. Porque si bien no tenemos confirmación de que India haya recibido la misma notificación y el mismo deadline, está el caso de Reliance, que tiene operaciones en Venezuela por 522 millones de dólares en petróleo solo en un mes. En enero del año 2025, que equivale más o menos, Francisco, al 50% de la producción de petróleo de Venezuela durante el mes de enero del 2025. ¿Por qué traigo estos números? Porque durante mucho tiempo se dijo que las licencias que otorgó el gobierno de Joe Biden oxigenaron económicamente al régimen y le permitieron aceitar su propia maquinaria de represión interna y tener a sus leales contentos. Entonces me pongo en el otro escenario. Si esto se les corta, si este dinero fresco, estos dólares ya no entran, ¿podría tener un efecto en Venezuela? Bueno, mira, yo creo que es importante, como siempre, ¿no? abrir el marco temporal y hacer un poco la secuencia. Creo que fue en enero de este mismo año, porque como han pasado tantas cosas en estos 100 días, que parece 3 años, Richard Grenell, el representante de Trump, se reúne con Maduro, ¿no? Y la reacción fue de sorpresa en aquellos círculos, en aquellos pensadores, analistas que pensaban que iba a haber mayor tensión, mayor fortalecimiento de lo que era la política de campaña de vamos a apretar a Venezuela, vamos a asfixiar al régimen. De aquello no hubo nada, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? 2 meses después, yo creo de nuevo en el contexto también de lo que podemos hablar después, de la relación con Ucrania y la relación con Putin y del petróleo ruso, ¿no? Que al final está en esta mesa también. ¿Qué puede pasar efectivamente? Estas empresas, hablando de la española o de la india o de la italiana, lógicamente para ellas sería un gran varapalo económico. Entonces, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en otros casos, probablemente, y si esto no es un amago más de la administración Trump, lo que harán serán buscar partners, buscar otras vías para que el grifo no se cierre por completo. Tenemos algunos ejemplos históricos de la propia Venezuela y de otro tema diferente, que fue el arroz. El arroz, que había una prohibición y en teoría llegaba de la Guayana con barcos que iban por Colombia. Es decir, si se cierra el grifo literal y al 100%, las empresas van a buscar otras vías. Y otra cosa, y con esto ya cierro, el propio Maduro ha dicho, creo que hace unas horas, que él no reconoce la legitimidad de esa actuación por parte de Estados Unidos. Es decir, ¿quién va ahora
en el caso de que el régimen venezolano no quiera acatar esta orden, ¿quién va a forzar a que eso no se produzca? Pero yo creo que la habilidad, y sin entrar al juicio de valor, si la política de sanciones es una buena o mala política de sanciones, la habilidad de esta medida en particular es que no requiere que Venezuela reconozca nada. Porque básicamente lo que le está diciendo a las empresas petroleras como Repsol, vámonos al caso español, es: si usted quiere hacer negocios conmigo, con los Estados Unidos, a las tarifas que tiene ahora, en las condiciones que tiene ahora, tiene que dejar de hacer negocio con aquel al cual yo considero el líder de un cartel criminal que se llama el cartel de los soles. Y claro, en el fondo, Venezuela ahí no tiene, diríamos en Sudamérica, un pito que tocar en este asunto, ¿no? Claro, pero como tú bien decías al principio, y también decía Sabina, eso puede generar, si efectivamente se implementa, ahora vamos a ver el tiempo que tarda en implementarse y cómo se implementa, si al 10%, al 20%, al 30%, al 50%. Si se implementa realmente, sí va a ser duro para el régimen porque se van a limitar sus capacidades de extorsión económica o de aceitar, como tú bien decías. Pero antes de llegar a este escenario, yo creo que el régimen va a buscar esas otras vías y las propias empresas también pueden buscar partners, porque el partner, me refiero con el ejemplo del arroz, es que de esa manera, si tú tienes un socio intermediario que está tributando en Arabia Saudí, lo voy a inventar, entonces ya tú estás dentro de la norma buscando el loophole, buscando el hueco para, sin desacatar explícitamente la orden de Washington, buscar tu alternativa. Ahora, Francisco, quiero tomarme algo que tú dijiste y voy de inmediato con Sabrina. Sabrina, teníamos el enfoque Grenell. El enfoque Grenell y Sargent, podríamos decir, ¿no? Que era estos grupos muy MAGA que estaban buscando una suerte de soft approach con Venezuela para solucionar el tema migratorio, el tema de la delincuencia, y si eso requería hacer ciertas concesiones, bueno, se hacían las concesiones. De hecho, la licencia de Chevron se llegó a aumentar en tiempo y a poder ser aprobada automáticamente más de una vez durante esta administración. Pero en el último tiempo vimos, Sabrina, que Marco Rubio empezó a tomar más peso en este asunto y que eso coincide además temporalmente con esta suerte de endurecimiento económico en sanciones y en anuncios contra Venezuela. Entonces quiero profundizar lo que tú primero decías en tu primera intervención y ahora dice Francisco, estos dos enfoques. ¿Ganó el gallito interno Marco Rubio y este approach económico más duro, o tú crees que por ahí Grenell todavía tiene algo que decir? Yo creo que es muy temprano para decir quién ganó, y creo que Trump mira mucho lo que es políticamente conveniente para él y para su base política en los Estados Unidos. Y no olvidemos que el tema migratorio es su caballito de batalla dentro de los Estados Unidos. No tanto así el tema de aranceles, que los estadounidenses los asocian con inflación y empieza, digamos, a cuestionarse ese liderazgo económico que Trump había mostrado entre su base en el primer mandato. Entonces yo diría que es muy temprano para saber cuál de los dos grupos internos o cuál de las dos visiones de la relación que se tiene que tener con Venezuela ganó, porque aunque Marco Rubio es el secretario de Estado y ha dado declaraciones muy importantes en términos de Venezuela, yo no olvidaría el tema migratorio y cómo eso puede llevar a Trump a inclinarse finalmente por el grupo más MAGA. Ahora, incluso dentro del tema migratorio, Francisco, la forma en que Donald Trump ha enfrentado internamente, muy efectiva para él, ¿no? Mandando personas sin debido proceso a El Salvador, diciendo que eran todos delincuentes. Hemos podido corroborar historias de gente que no era delincuente, que tenía un tatuaje que decía Dios en el brazo, otro tatuaje que, otro caso, una persona que tenía un tatuaje de concientización respecto al autismo. O sea, de eso estamos hablando. A esas personas se les indicó como pandilleros, lo que no quiere decir que hayan habido pandilleros reales y miembros del Tren de Aragua reales también en ese grupo. Pero ese enfoque, muy efectivo para él, también le ha dado una suerte de discurso triunfalista interno a Nicolás Maduro, de decir, oye, venezolanos del mundo, ven, nosotros los protegemos, acá son felices, no con el enemigo. Entonces,
también hace un poco de ruido, ¿no? Esta posibilidad de que se le entreguen ciertas banderas a esta dictadura que parece estar combatiendo tan frontalmente, pero la forma que lo hace es también le entregas banderas para que esa dictadura se defienda. Totalmente de acuerdo con el análisis, y lo único que añadiría es que tristemente, ¿no? La oposición venezolana pues está poco visible en todas estas maniobras, está perdiendo fuelle, cada vez que pasa más tiempo es más difícil rearmar esa oposición que hubo en las calles después del fraude electoral, y eso, repito, creo que es lo más triste. Y lo último, Trump juega con esto al efectismo, y no solamente él, sino Kristi Noem. Seguro que la audiencia ha visto las imágenes tomadas de Kristi Noem en primera... La selfie. Y el selfie con una jaula repleta de malévolos, pandilleros. Y como tú decías, pues el debido proceso ya ha mostrado que ha habido casos muy injustos donde personas han sido detenidas sin respetarse sus derechos humanos. ¿Qué pasa? Que a nivel interno, a nivel doméstico, en estos primeros 100 días sí tiene ese efecto positivo, porque, y en esto concuerdan incluso los sectores demócratas, ¿no? Que están de acuerdo en que se deporte de manera rápida, no tan show mediático, pero sí se deporte a quien haya cometido algún tipo de delito. El problema viene con todos los que están entrando en ese saco, que no tienen ningún tipo de delito y que además están trabajando en este país, y que además, si sigue este tipo de deportaciones masivas o el ritmo aumenta, también podemos hablar ahora de las cifras. Esto va a generar problemas a los empleadores estadounidenses que contratan a esa gente, y a su vez puede tener un efecto en la inflación, en el coste de la vida, y ahí tendrá el problema la administración actual de cómo vamos a justificar que los huevos siguen siendo muy caros, que la cesta de la compra está por las nubes. Ese problema lo tendrá a continuación la administración si se continúa con esta política. Ahora, Sabrina, me imagino la cara de Diosdado Cabello cada vez que va al aeropuerto a recibir estos aviones de deportados en Venezuela, y pueden hacer sus cadenas nacionales con todos los canales que son controlados por el Estado y por el madurismo y la dictadura, y muestran esto casi como un triunfo, como una operación de retorno a la patria, como un país que cobija a lo suyo. Te quiero extender la pregunta que le hice a Francisco, ¿no? ¿No hay como una suerte de contradicción entre aquello que queremos, como si yo fuera la administración de Donald Trump, aquello que quiero lograr en Venezuela, que es que caiga el régimen, con estas suertes de triunfos simbólicos que le voy entregando en el camino? Absolutamente. Hay una grave y notoria contradicción, porque le estamos dando un triunfo al régimen de Nicolás Maduro, no solamente con estas deportaciones y con estas imágenes que le estamos regalando a un régimen represivo que robó las elecciones y la voluntad del pueblo, sino también con ese primer encuentro entre el delegado de Trump y el gobierno de Nicolás Maduro, por un lado, y por otro lado, estas decisiones económicas que muestran que hay, como decía yo al inicio, una zanahoria y un garrote que reflejan precisamente esos dos grupos internos, los neoconservadores y los aislacionistas en el gobierno de Donald Trump. Pero, como bien lo decías antes, y también tu invitado, el efectivismo y el show mediático es lo que fortalece la base política en los Estados Unidos. Y en ese sentido, sabemos que se ha violado en el tema de las deportaciones el debido proceso, y con eso se ha debilitado la democracia y las instituciones. Incluso yo pensaría que estamos viendo en ese caso casi que la bucalización del gobierno de Trump en el caso de las deportaciones, porque hay esta exaltación del modelo de Bukele y de sus cárceles, donde también entran culpables, pero también entran inocentes, simplemente por tener un tatuaje. Entonces, es un mensaje contradictorio, son dos corrientes que conviven, y yo creo que el gobierno de Donald Trump no tiene problemas con esa contradicción, puede vivir con esa contradicción y así estar complaciendo a ambos grupos dentro de su círculo que toma decisiones de política exterior.
Un modelo de cárceles de Bukele que, según investigaciones del Faro, a mi juicio uno de los mejores medios de investigación periodística en Centroamérica, en el CECOT, por ejemplo, no están los principales líderes de las maras. No hay casi ninguno en El Salvador. Muchos apuestan a que fue un modelo además muy efectivo, pero también negociado, donde fueron entregados básicamente los militares de estas maras, los pelados de estas maras, pero no cayeron los líderes. Sabrina, Francisco, quédense conmigo, nos separamos un minuto y ya volvemos con más Club de Prensa en Washington, D.C. Continuamos en este Club de Prensa en Washington, D.C. Estamos haciendo este programa totalmente en vivo y en directo, 3 de la tarde con 27 minutos. Me acompaña Francisco Rodríguez Jiménez, académico visitante acá en Washington, D.C., de España directamente, y también Sabrina Abacal, politóloga, periodista, analista política desde Miami. Nos están acompañando a esta hora. Quiero cambiarles de tema, o sea, mantenemos a Trump en la mesa, porque son los temas que están marcando la jornada, pero les quiero cambiar de tema y tiene que ver con esta posibilidad que ha surgido de que ya sea a través del Congreso o la Casa Blanca no explicitó tampoco el mismo Donald Trump cuando le preguntaron, porque dijo estamos evaluando opciones, cómo podría ser que no fuera mediante una modificación de enmienda, la posibilidad de que Donald Trump avance hacia un tercer mandato presidencial. Y quiero partir contándoles que me metí a revisar en el Congreso un proyecto de ley que fue presentado justo en enero, después de que Trump ganó la elección presidencial, y que precisamente señalaba, estos dos congresistas que lo presentaban, congresistas pertenecientes al movimiento MAGA dentro del Partido Republicano, que la redacción que hacían era, si alguien no fue reelecto en su primer mandato, puede ser reelecto en su segundo mandato, lo que por cierto dejaría automáticamente afuera a Barack Obama, que es el otro que podría entrar a una disputa si es que se habilitara un tercer mandato presidencial en los Estados Unidos. Francisco, ahora comienzo contigo. Esto no es primera vez que ocurre, con liderazgos que son muy fuertes, algunos los tildarán de populistas, con liderazgos muy personalistas. No es primera vez que ocurre el tema de la reelección. Parece ser una de las formas modernas de empezar a erosionar en cierta medida la alternancia política, la democracia, etcétera, ¿no? A ver, en esto, como en casi todo, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay elementos de juicio para verlo medio vacío y con preocupación y con pesimismo por todo lo que está sucediendo en estos 100 días que parece casi 3 años. Dicho eso, el que Trump pudiera concurrir a las elecciones en 2028, yo lo veo muy alejado en el escenario político actual. Lo que pasa es que simultáneamente, y coincido con lo que decía antes Sabrina de las dos velocidades o las dos sensibilidades del electorado, al mismo tiempo eso le sirve para, a su base más rocosa, más férrea y más fiel, mostrarse como ese líder que, si queréis, yo no me voy porque soy necesario y casi imprescindible. Está jugando a esas dos cosas. ¿Cómo se puede armar a nivel constitucional o desarmar a nivel constitucional? Yo creo que es complejo. Si no recuerdo mal, la enmienda 22 es la que permite que se limite el mandato presidencial a 2 después de que Roosevelt, Franklin, estuviera durante 4. Pero en un periodo... Casi 4, porque tuvo que salir por motivos de salud un poco antes, pero sí, correcto. 4 periodos. Pero hay otra enmienda que creo que es la 12, que dice que el que no sea elegible como presidente tampoco puede ser como vicepresidente. ¿Y por qué digo esto? Otra teoría, otra narrativa, no sé si muy conspiranoide, que ha circulado estas horas, es que podría presentarse J.D. Vance como presidente, él no tiene ningún tipo de limitación, pero de facto Trump ser el vicepresidente, como lo que hizo Putin con la Medvedev en 2008 claro. y 2012. Exactamente. La historia no se repite, pero a veces rima. Yo también pensé en esa comparativa de Medvedev y Putin. Vamos a ver. Ahora, Sabrina, voy contigo a propósito de este tema. ¿Cuál es tu bajada, el análisis? ¿Es solo un tema comunicacional para mantener a las huestes, digamos, muy comprometidas con el proyecto de Donald Trump? ¿O tú crees que hay seriedad detrás y decisión detrás de esta medida que ha tomado Donald Trump? Yo creo que en este momento es principalmente un tema comunicacional y político, y en esa narrativa de me lo han pedido o muchos lo quieren, es la forma en que Trump se comunica con su base electoral.
pero yo no descarto que más a largo plazo sea un tema que se estudie, porque ya estamos viendo, lo hablamos en las deportaciones, el tema del respeto a las órdenes judiciales, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo un debilitamiento de la separación de poderes, de las instituciones democráticas, incluso del rol fiscalizador que tenían los medios de comunicación, con pequeñas decisiones con gran impacto. Entonces yo no lo descartaría como algo a largo plazo, y definitivamente que el camino de J.D. Vance sería un camino mucho menos complicado, o no complicado desde el punto de vista institucional y constitucional, y a la vez estaría imitando las formas del que es ahora ya abiertamente su aliado y amigo Vladimir Putin. Lo otro también es que es fácil, Sabrina, decir esto ahora, pero en 4 años más Donald Trump va a tener 4 años más de edad. Estamos hablando nuevamente de un caso de un presidente que pasa las 8 décadas de vida. Si uno ve los videos de Joe Biden, el primer año de su administración es muy distinto a cómo termina. Pero el hecho que lo estén planteando, ¿no, Francisco? Y aquí vuelvo contigo, habla también de este componente personalista que tiene esta nueva estructura que se ha tomado el Partido Republicano, que es como no querer o querer dilatar lo más posible esa pregunta de ¿qué es MAGA después de Trump? Yo creo que la respuesta es que es muy difícil que haya un sucesor natural. ¿Por qué? Porque el personaje es casi irrepasable, ¿no? Es tan particular que es muy difícil. Pero, como también decía Sabrina, yo no descarto esa opción de Vance como su acólito que se presenta y, de facto, aunque ya esté más mayor, pudiera tener algún tipo de voz. Otra comparativa, Elon Musk no es gobierno de Estados Unidos, pero aparece en las reuniones del gobierno de Estados Unidos. Mutatis mutandis, esa sí sería una fórmula que se podría explorar, pero estoy contigo, 4 años por delante, con la responsabilidad y con el peso de la presidencia sobre sus hombros. A lo mejor en un tiempo, 2 años, no está tan por la labor. Yo creo que ahora, en este momento, tienen la función que ya repetíamos de comunicarse con las masas más trampistas, pero 2 años, 3 años son muchos. Ahora, Sabrina, lo que yo he podido reportear es que, bueno, evidentemente todo el mundo dice que difícil es cambiar una enmienda de la Constitución, ¿no? En este caso la 22. Pero algunos dicen, bueno, pero incluso los demócratas podrían allanar el camino de algún minuto si es que se hiciera de la manera más amplia posible. Y la manera más amplia posible, no bajo la redacción que está presentada actualmente en el Congreso, sino que simplemente que habilite el tercer periodo. Y en ese caso, Sabrina, se podría dar... Estamos hablando siempre en ficticio, está muy lejos de ocurrir, pero es parte del juego también de nuestro programa. ¿Tú te imaginas una disputa entre Barack Obama y Donald Trump? Se nos cayó Sabrina. Te hago la pregunta a ti, Francisco. ¿Tú te imaginas una disputa? En ese escenario... Algunos dicen que sería como de ensueño, o sea, electoralmente, para los periodistas. Bueno, en ese escenario, y por el tema de nuevo de la edad, creo que tendría más papeletas de victoria en ese escenario que es muy, muy hipotético ahora mismo, Barack Obama. Pero en el fondo, yo no, a lo que quería llegar es que yo no veo posible una tramitación en el Congreso expedita si esto no habilitara también de otra forma a los demócratas a poder sacarle provecho a la misma ley. Al final, aquí lo que tiene que ocurrir para que algo se apruebe, sobre todo cuando los quórums son altos y cuando además en el caso de las enmiendas tienen que pasar por aprobaciones de los estados, es que se tienen que alinear incentivos. Y claro, los demócratas tendrían que ver en la ley el mismo incentivo que ven los republicanos, ¿no? Claro. Y ese incentivo parece el único probable es Obama. Yo lo veo complicado por el alineamiento, como tú bien indicas, y por la necesidad de pasar por las 2 cámaras y también el refrendo de los estados, y no existe ese incentivo. Yo, por tanto, no lo veo. Parece un poco más lejana esta posibilidad de que Donald Trump, pero lo cierto es que lo esté diciendo nos habla también de un estado anímico en este momento de su movimiento, cuando en todo caso, Sabrina, hay que decir,
Donald Trump ha ido cayendo en estos 2 meses y medio de gestión sistemáticamente en la encuesta. Ahora está más cerca del 40% que del 50%, que es como partió. Tiene el peor arranque de popularidad de un gobierno, incluso peor que en su primer gobierno. Estaba yo comparando de acuerdo a los promedios de Real Clear Politics. Por eso te decía, y te reitero la pregunta, ¿no? Sobre quizás le estará hablando más a sus masas que pensándolo en serio, como para revitalizar ese encanto inicial de luna de miel que parece que ya se está terminando. Sí, yo veo que es más probable que sea una estrategia política y de comunicación la caída que ha tenido en sus encuestas es principalmente en los objetivos económicos que esperaban sus votantes. Y es por eso que muchos de los anuncios de aranceles o han sido retirados, o han sido replanteados, o han sido renegociados, y este 2 de abril tenemos una fecha nuevamente para probar qué va a pasar con esos anuncios de nuevos aranceles a varios de los países que son socios comerciales de los Estados Unidos. Y yo creo que para compensar esa caída, sobre todo en las promesas económicas y sobre todo en el tema de la inflación, el famoso precio de los huevos que no ha parado de subir, creo que Trump está utilizando muchísimo el tema de las deportaciones y el tema migratorio, que es un tema que en su base, e incluso tú lo dijiste antes, incluso entre algunos demócratas, genera algo de comprensión y simpatía. Y eso podría compensar el desbalance económico e incluso el aumento de un porcentaje o de probabilidades de que haya una recesión, porque creo que la parte económica y la parte de proteccionismo económico de su política es lo que más le está costando políticamente y lo que más nos cuesta a los analistas entender y explicar. Ahora, Sabrina, y te lo vuelvo a preguntar, tú dices yo no lo descarto, pero ¿cuán probable es realmente un tercer mandato de Donald Trump? Yo lo veo poco probable, o sea, tú en el momento en que tuvo un problema de audio estaban hablando de que si pasa por el Congreso necesitan 2/3 partes, de cualquier manera necesitarían al Partido Demócrata, necesitarían un apoyo que dentro de 2 años y con la edad que tendría Trump, yo lo veo poco probable. Y es posible que la carta de J.D. Vance, como ya habíamos analizado antes, sea la que se termine jugando. Pero no descarto tampoco que esto sea simplemente una cuestión de esperar a ver qué pasa durante estos 2 años y mantener latente esa posibilidad de un tercer mandato, porque eso iría completamente en sintonía con el tipo de liderazgo que ejerce Trump y con el tipo de atracción que él ejerce tanto para sus seguidores como para sus críticos, que también hay que tomar en cuenta ese factor de temor, de miedo y de incluso algún tipo de parálisis que estamos viendo en ciertos sectores o en ciertas personalidades del Partido Demócrata que se pensaba tendrían mucho más protagonismo y que harían una oposición mucho más efectiva. El Partido Demócrata está pasando por uno de sus momentos más difíciles de imagen e incluso comentaristas y analistas que se consideran demócratas liberales como Ezra Klein han hecho críticas muy duras a la alternativa que presentan los gobiernos demócratas a el estilo de Trump. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta inicial, es poco probable, pero aún así creo que él va a mantener esa narrativa, esa historia vigente como parte de su atractivo tanto para sus seguidores como para sus detractores. Sabrina Bacal, periodista politóloga. Francisco Rodríguez Jiménez, aquí con nosotros haciendo Club de Prensa. Nos separamos un instante y ya estamos de vuelta aquí desde Washington, D.C. Seguimos haciendo Club de Prensa desde el Centro Internacional de Prensa NTN 24 en Washington, D.C. junto a Francisco Rodríguez Jiménez, profesor visitante de la American University. También está Sabrina Bacal, periodista, politóloga, quien nos acompaña desde Miami a esta hora para comentar lo que está ocurriendo. Quiero llevarlos a Rusia. Parecía, por los acercamientos de Trump a Putin, Francisco, que esto iba a ir relativamente rápido. Algunos hablaron de humillación a Ucrania. Esa es la realidad.
Otros dijeron que Ucrania estaba siendo testaruda. Europa se involucró, pero ayer Donald Trump se lanza contra Putin. Ocupa una palabra muy americana, pero no la puedo repetir aquí, ¿no es cierto? Pero en el fondo dijo que está muy enojado. Que está muy enojado con la actitud de Putin. ¿Cómo se lee esto? Hay que contemporizar. Hay que poner un poco en sordina estas back and forth, esta toma y daca retórica del presidente estadounidense. ¿Por qué? El 28 de febrero, que parece otro siglo que ha pasado, fue cuando se produjo esa reunión en la Casa Blanca con Zelensky, humillado. Casi inédita en la historia. No habíamos visto algo así. Y retransmitida. Claro. Yo hice este análisis en España, en Televisión Española, y dije esto. Es el primer caso de todas las relaciones internacionales probablemente donde se negocia algo, o se pretende negociar algo ante las cámaras. O sea, una cosa inaudita. Bueno, ¿por qué te respondo con esta reflexión? A lo mejor dentro de 48 horas ya es de nuevo el amigo Vladimir. Entonces, este back and forth es parte del guión, es parte de mantener la atención mediática, es parte de mostrarse como el que tiene la sartén por el mango y está dirigiendo las negociaciones, pero lo cierto es que desde ese 28 de febrero la posición de Rusia no ha cambiado y en esas negociaciones que hubo en Arabia Saudí la balanza estaba un poquito más inclinada o bastante más inclinada del lado ruso. No sé si ahora va a intentar equilibrarlas más, pero lo cierto es que lo que se ha hablado hasta ahora beneficia a Rusia. Entonces, por eso hay que tomarlo un poco con cierta distancia. Ahora, Sabrina, el presidente Putin dijo el día viernes que él esperaba una elección, un gobierno de transición primero y luego un gobierno electo de nuevo para negociar la paz definitiva. Parece que eso fue lo que no le gustó a la Casa Blanca, que cada vez que se acercan un poco, Rusia eleva más la apuesta. Pero lo que va al fondo de mi pregunta es, ¿habrá pensado Donald Trump que esto iba a ser más rápido y por eso está reaccionando así duro y más fuerte, anunciando posibles aranceles secundarios contra Rusia y contra Vladimir Putin? Bueno, definitivamente pensó que iba a ser más rápido porque en campaña dijo que en 24 horas él solucionaba la guerra tras la invasión rusa a Ucrania. Pero hay otro factor que me lleva a concluir que la lealtad de Trump sigue mucho más cerca del agresor de esta guerra, que es Rusia, y no del agredido, que es Ucrania. Y es una entrevista que le dio Steve Witkoff, el negociador de Medio Oriente, pero que también está mediando entre Rusia y Ucrania y está representando a Donald Trump, y para mucha gente repetía, así mismo como hizo J.D. Vance, muchos de los puntos casi que de propaganda rusa. Hablaba de territorios que históricamente le pertenecen a Rusia, que están habitados por rusos eventualmente. Entonces es difícil creer esta nueva postura de Trump, donde intenta mostrar un poco más de balance y un poco de frustración, cuando definitivamente lo que hemos visto desde el inicio de su mandato y que ha sorprendido y preocupado principalmente a Europa, pero a todo el mundo, es a un Estados Unidos que está mucho más cerca de Rusia que de Ucrania, mucho más cerca del agresor que del agredido. Ahora, me queda solo un minuto, Francisco. Ni tú ni yo somos, ni Sabrina, podemos predecir el futuro. Pero no se ve cerca, objetivamente hablando, un acuerdo de paz por ahora, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Por lo menos un acuerdo de paz duradero ahora mismo es inexistente. Es que ni siquiera se ha logrado acercar el alto al fuego. Por eso. Que es lo que está pidiendo Trump con mucha fuerza. Se nos acabó el tiempo en este tercer bloque. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Llegamos al final de este Club de Prensa en Washington, D.C. Yo quiero comenzar agradeciendo y despidiendo también a Sabrina Bacal, politóloga, colega, periodista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Francisco Rodríguez Jiménez, qué placer haberte tenido en el estudio. ¿Hasta cuándo lo tenemos en Washington, D.C.? Mediados de abril. Mediados de abril, entonces, promesa de nuevo acá. Hombre, encantado. Muchas gracias, académico. Gracias. Y a todos ustedes por haber estado junto a nosotros en este Club de Prensa en Washington, D.C. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Que estén muy bien.